Hola a todos y todas, este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy junté a mi Dream Team. Hoy me acompaña Ale Colón, bienvenida Ali. Hola, ¿cómo estás, Lucy? Hola, Rudy. Y a Rudy, Hola, bienvenido. hola, ¿cómo están? Bueno, a todo esto yo pienso que ya todo el mundo los conoce, pero sí, Ale es antropóloga y Rudy Herrera es economista. Y si ustedes llevan ratos con nosotros, pues saben que antes de que esto fuera un podcast, era un programa de radio que se llamaba Fíjese Qué. Y si ustedes escuchaban ese programa de radio a mediodía los miércoles, encontraban a este equipazo que teníamos los miércoles a mediodía y hacíamos cosas nerdas y hablábamos de economía y analizábamos lo que estaba pasando en esa época. Y bueno, con la Navidad viene la nostalgia y bien dicen que la que es vuelve, así que yo los quise volver a juntar. Y lo logramos. Para tener un episodio antes del cierre del año, pues los tres juntos de nuevo. Y bueno, antes de empezar a platicar, porque tenemos un tema, hoy vamos a hablar acerca de corrupción, porque si bien estos días hemos estado hablando mucho del golpe de Estado, de la transición anormal que ha habido, de autoritarismo y esos temas pues relacionados, la corrupción no se ha ausentado en estos días y queremos hablar acerca de eso. Pero antes déjenme recordarles acerca de nuestros patrocinadores. Primero, pues les recuerdo que tenemos a nuestro patrocinador Piedrasanta. Y si todavía no ha terminado de comprar sus regalos de Navidad y quiere regalar libros o algunas otras cosas que son útiles para el año nuevo o gente útiles como nosotros. Estoy pensando que a mí me encantaba que me regalaran útiles escolares en Navidad. Sí, el olor a plástico de los cuadernos forrados, yo me recuerdo de ese olor y... Sí, es emocionante, ¿verdad? Sí, a uno que le gusta leer, escribir y hacer cosas así muy intelectuales, le gusta ese tipo de regalos, así que ya sabe, puede ir a Piedrasanta, que están en Géminis 10 y en la Quinta Calle y en la 11 Calle en Zona 1. Luego también recordarles que nuestro patrocinador San Miguel tiene talleres de muebles de melamina y que además ellos nos dan a nosotros un descuento especial por ser oyentes de Tangente. Y entonces si quieren más información pueden llamar al 2268-0808 o visitar físicamente su tienda que está en Zona 9. Y luego finalmente pues les quiero hacer una recomendación para las cenas navideñas y de Año Nuevo con el servicio de catering de Cocina y Más. Tienen comida premium para cualquier ocasión y pueden cotizar su servicio al 5923-9198. Y esos son todos los amables patrocinadores que permiten que este podcast sea independiente, que podamos hablar con libertad y que sea sostenible en el tiempo y les podamos seguir trayendo pues contenido que nos esforzamos, ¿verdad? Para traerles la mejor información y el mejor análisis. Y bueno, por supuesto, si aún no se han suscrito, pues denle click a la campanita para suscribirse, para recibir notificaciones, porque si bien quizá nos vayamos a tomar un descanso ahorita a fin de año, pues vamos a regresar al año siguiente siempre para acompañarles si así nos lo permiten. Entonces, bueno, les cuento. La semana pasada, el medio No Ficción publicó una investigación bastante completa. Si no la han visto, pues vayan a No Ficción a verlo, que habla acerca de esta red de corrupción de unos jóvenes que juegan softball, pero que a la vez son proveedores para la SOSEP. Y por medio de sobreprecios y de otras pues mañas típicas de la corrupción guatemalteca, se han hecho millonarios a través de contratos públicos fraccionados que no van a licitación, sino que son por medio de compra directa. Y encima de todo van y lo lucen en sus redes sociales, ¿no? Sus lujos, su estilo de vida caro y demás. Que esto es a costa del dinero del pueblo y de gente que no está recibiendo la ayuda o el apoyo que debería de recibir de la SOSEP. Y entonces, cuando esta investigación sale, Ale pone en Twitter un tweet diciendo cómo es posible que esto se haya normalizado en nuestra sociedad. Digamos, cómo es posible que ya es normal que unos jóvenes puedan venir y pues aprovecharse de la estructura corrupta de nuestro gobierno y encima de todo lucirlo y pensar, incluso es como si dijeran como, me lo merezco, ¿no? Como si, bueno, otros ya han robado del erario público, ahora me toca a mí, no sé. Sí, sacar tajadas, hay un montón de, podemos imaginarnos en sus cabecitas que dio vueltas, pero la razón por la cual me indignó extra tal vez es una, porque SOSEP, que es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que históricamente ha asumido
en diferentes formas, pero una labor de atender a personas sumamente vulnerables. Entonces, son niños y niñas en situaciones de riesgo, son ancianos. Entonces, además, en cualquier caso indigna que te roben, pero que le roben a una entidad que tiene un mandato de proteger a las personas que ni se van a enterar que les están robando. Para mí eso era el extra. Más luego que son redecillas familiares, o sea, es como el papá enseñándole a los hijos a robar. O sea, es tan descarado que me da una cólera gigantesca porque salen en las fotos, les ves las caras y te preguntas, ¿esta gente de verdad no le importa? De verdad no le importa. Sí, ¿y cómo serán esas conversaciones en casa, verdad? De Ajá, padre a ¿cómo? hijo, diciendo, mira, esto es lo que yo hago. O tarde o temprano te vas a enterar y caminar en este camino donde he abierto brecha, O mira, caminar mijo, conmigo. una oportunidad, Ufa. ¿verdad? O sea, Te traigo una idea de negocio. una idea de negocio. Crezcamos ¿Querés el ser negocio empresario? familiar. ¿Querés ser empresario? Sí. Y la verdad sí me hace preguntarme a mí como que cuál es la moral detrás de esa conversación, porque estoy seguro que no están pensando que están haciendo algo súper malo. O sea, tiene que haber una justificación de aquí es la ley de la selva y hay que ver por uno mismo, ¿verdad? Y yo te cuido a ti porque sos parte de mi tribu, de mi clan. Entonces, estoy seguro que hay una justificación muy individualizada. O ya otras pero gentes ahí- lo hacen y esto no es tan grave. O esa gente que no va a recibir esta ayuda ni siquiera sabía que era para ella. O sea, no es como... ni se va a enterar. Y tal vez no haya justificación moral, pero por lo menos temor al castigo definitivamente no hay. O sea, puede ser que moralmente pues busquen una forma de justificarse o que no les importe la justificación moral porque el dinero premia más, digamos. Pero lo que sí definitivamente los impulsa a hacer este tipo de cosas es el hecho de saber que van a quedar impunes. O sea, que nadie los va a No hay investigar. consecuencia. Ajá, porque desde el principio seguramente así lo venden. Como, mira, te voy a meter a este negocio y ni te preocupes porque ya tengo la garantía de que nadie nos va a investigar. Porque igual, ¿quién está en la SOSEP? O sea, esa es la otra cosa. Digamos, en este gobierno se sabe que hay una pareja presidencial, pero no está en la SOSEP. Y entonces, ¿quién lo tiene? Se supone que es la hija de Yamatei. No sé quién es la Se secretaria. llama Sara Eugenia López Gálvez, actual secretaria de SOSEP. Asumió cargos a mediados del año pasado y la institución dejó de organizar licitaciones o cotizaciones. O sea, me suena a alguien que llegó a hacer negocio, ¿verdad? Llegó a hacer negocio y ya de plano tenía su mapa armado y su gente para sacarle raja a a sus últimos meses de gobierno. Sí, o incluso ya no le importa como que pasar por todos esos procesos y hacer todo ese trabajo es demasiado como para decir, bueno, ya, mejor encuentro a alguien que me conozco y que me resuelva. Y así yo en mi puesto pues logro sacar adelante las cosas, pero no siguiendo no sé, la ética que uno esperaría, ¿verdad?, de servidores públicos, sino que una ética muy individualizada, de decir, yo al final resuelvo. Hay Tortrix, hay Tortrix. Ajá. No importa cuánto cueste, pero hay Tortrix. Y Tortrix, ¿verdad? Sí. Y encima de eso, darle Tortrix a niños con desnutrición, o sea, alimento que no nutre y encima sobrevalorado y solo para hacer el negocio. Sí, y que ahí nos preguntamos qué piensan quienes hacen Tortrix, ¿verdad? Que es una empresa internacional, porque Tortrix ya no, o sea, la compró los que hacen Frito-Lay. Entonces, esa sería una pregunta, ¿verdad? ¿Qué opinan que sus productos se estén vendiendo sobrevalorados en una red de corrupción a una institución del Estado que está mandada habría que preguntarle a Frito-Lay. Pero mientras tanto, dice, este año la SOSEP lleva gastados 82 millones en compras directas, 5 veces más que en años anteriores. Imagínate. Sí, o sea, es donde uno ve patrones claros que uno le quitan la duda de que si fue a propósito o deliberado o no este esfuerzo, ¿verdad? Y claramente estos jugadores se dedicaron a jugar el sistema dentro de las reglas que ellos encontraron como aceptables y están aprovechando. Y antropológicamente, ¿qué dice eso de la sociedad, digamos, o de estas redes? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay varias capas, ¿verdad? Una es que uno logra hacer convivir a veces más de un modelo mental en donde tú no vas a ser corrupto ni le harás daño a tu gente cercana que conoces, porque tus dinámicas dependen de cierto nivel de transparencia. Pero cuando ya la relación es con otros, con esos otros, entre comillas, que son lejanos, ausentes, de otro color, de otra clase social, ya no cuenta. Entonces, mi primera hipótesis es que
los beneficiarios de SOSEP, esos niños, niñas, ancianos, son irrelevantes, son subhumanos para ellos. Entonces, desde el punto de vista moral, no cuentan. Ajá, O sea, se como pueden que los morir, deshumanizan. se pueden morir y no importa. Entonces, la pregunta no es qué pasó en los últimos meses o en los últimos años inclusive, sino qué hay dentro de nuestra cultura que es tan fácil deshumanizar en el momento que tenés la oportunidad. Y eso para mí es el punto de partida. No es tanto los últimos años de desmadre, no es los últimos años en donde todo se permite, es que sí existe aún en la sociedad guatemalteca modelos culturales que te permiten deshumanizar rápidamente. Y les doy un ejemplo que suena lejano, pero se parece. ¿Cuántas personas no atropellan personas en la calle y se van? O sea, porque pues era un X, ¿verdad? Entonces no quiero asumir, no lo conozco, no es mi barrio. Entonces, usemos la metáfora de esos hit and runs que ocurren desde que yo tengo memoria, ¿verdad? Yo en la adolescencia conocí a varias gente que mató a gente y se fue. Y moralmente se justificaba en las familias, ¿verdad? Bueno, sí, pobre, ¿verdad? Pero ni modo, así es la vida, etcétera. Este es como un hit and run también, ¿verdad? Es solo que, bueno, porque son pobres, ¿verdad? Porque están ahí, no me... O a veces se justifica detrás de un castigo hipotético desmesurizado. O sea, como que esconderte en tu casa porque sos un adolescente que está explorando y salió y hizo una travesura, es un adolescente, hay que perdonarle, porque si va a la cárcel le arruinas la vida y le arruinas el futuro y le arruinas... entonces también hay muchos niveles ahí de eso. Sí. Yo agarré un poquito la conversación en términos de economía, ¿verdad? Y como que un poquito de análisis conductual, y busqué un par de artículos. Y encontré uno que me llamó mucho la atención porque fue escrito en 2019, agarraron datos del país Bosnia-Herzegovina, y en una encuesta a nivel nacional le preguntaron a personas de diferentes profesiones, de diferentes sectores, cuál era la probabilidad de que fueran parte de un acto de corrupción, específicamente ilustrado por pagos, sobornos en términos financieros, regalos o reuniones o servicios adicionales, ¿verdad? Entonces intentaron encontrar cuáles son estos determinantes. ¿Qué es lo que determina si una persona tiende a ser más corrupta o menos corrupta? Y encontraron, de manera sorpresiva, que las personas con mayor nivel de ingreso económico, mayor nivel de educación y también con residencia en áreas urbanas, era más probable que utilizaran estas acciones como parte de su día a día que personas que tenían menor nivel de educación, menores ingresos o que vivían en áreas rurales. Entonces también la forma en la que se estaba justificando la discusión era un poquito posiblemente, pero no con certeza, sino que decían posiblemente puede ser que ya encontraron que estos actos son parte de cómo navegar el sistema, y con la educación y con los ingresos uno se atreve, uno sabe cómo comunicar, sabe cuál es el código alterno a sugerir este tipo de propuestas, ¿verdad? Mira, hay otra forma en la que podamos resolverlo. Eso no se le ocurre a alguien si no lo ha visto en alguien más, si no lo ha escuchado por amistades. Entonces decían que este tipo de estudios debería ser hecho en varios países, y ese tipo de datos son los que podrían ayudar a iluminar un poquito más si hay correlaciones y patrones en otros países, y es más una cultura como que por encima de los límites fronterizos, ¿verdad? Entonces me hizo preguntarme, la gran, ¿qué podríamos hacer aquí? Porque saber, tal vez es eso, ¿verdad? Y decían que, por ejemplo, una cosa que resaltaron es que la religión no determinaba eso. O sea, no importaba de qué religión era la persona, ese no era un buen determinante de que si la persona iba a ser corrupta o no, iba a pagar un soborno o no, ¿verdad? Entonces me puso mucho que pensar. A mí no me parece muy razonable esas conclusiones, porque al final de cuentas, a mayor privilegio y capital económico y social, mejor conocimiento. Quiere decir que estás como en el pico de lo considerado normal en una sociedad, conoces mucho más que personas que están en los márgenes. Tiene total sentido. Sí, y en este caso suena como que esta gente con menor ingreso económico no podía darse el lujo, digamos, de ser corrupto, de buscar esas soluciones alternativas. Lo que me gusta de este estudio que mencionas es que pone luz en algo donde normalmente
no se invisibiliza o no se ve, porque todo el mundo habla de los corruptos, pero muy poca gente habla del corruptor, digamos. Y para que haya estas estructuras de corrupción, tienen que haber ambos, pues tiene que haber el corrupto y el corruptor. Aunque, digamos, en esos tiempos de Sinibaldi, los corruptores decían de que eran extorsionados. Bueno, puede ser, no lo sé, pero aún así pagaban digamos, ¿cómo se dice? El bribe. La mordida. La Ajá. mordida, el soborno, sí. Y hay otro súper interesante que también tiene que ver con el rol que tiene esa compañía o ese acompañamiento, ¿verdad? Porque decís que hay dos partes en este acto. En un estudio más reciente que encontré, que es del año, déjame ver, creo que es del año 2021, utilizaron inteligencia artificial para interactuar con personas y determinar si las personas tendían a hacer actos de corrupción o actos de soborno más probablemente después de la interacción o menos, ¿verdad? Entonces, básicamente dijeron que ponían a la inteligencia artificial con diferentes roles. Un rol era como le llaman role model, ¿verdad? Un modelo a seguir. Entonces, le dice qué hacer, le instruye y le dice, sé como yo. Esa es la inteligencia artificial. Entonces, la persona tiende a ser menos corrupta. Cuando la inteligencia artificial se le da una personalidad mira, yo soy tu consejera y vos me pagás a mí porque yo te doy consejos y te voy a utilizar toda esta justificación para decirte qué hacer, un rol de advisor, le dicen ellos, entonces también tienden a ser menos, a corromperse menos las personas, los humanos. Pero hay dos roles más que le agregaron que sí, sorpresivamente, tienden a fomentar y a promover estos actos de sobornos y más corrompibles, ¿verdad? Y uno es lo que ellos le llaman de partner, que es aquí como un colega, como una persona como un socio. un socio, exacto. Entonces, cuando se le ponía una actitud de la inteligencia artificial, no, mira, yo estoy con vos en esta, somos vos y yo contra todos, o sea, somos equipo, entonces ahí tendría que decir, bueno, sí, no estoy solo, y eran más probables los actos de corrupción en este modelo experimental, ¿verdad? Es muy experimental. Y luego también cuando se le daba un rol de súbdito, un poquito de delegado, dicen delegate. Entonces, la inteligencia artificial era quien ejecutaba las instrucciones, ¿verdad? Entonces, vos decime qué hago, yo solo te sigo, vos dame. Entonces, se revertía de ser quien daba instrucciones a quien recibía instrucciones, y en esa como que degradación del rol de la inteligencia artificial, las personas cambian su actitud. Y me gusta mucho el título porque dice... Bad machines corrupt good morals, ¿verdad? Entonces, pero al final... esas máquinas malas que corrompen a las buenas morales, digamos. Entonces al final, pero lo que dicen en esta discusión no es la máquina. O sea, la máquina hizo lo que todos le pedimos que hiciera, pero es la interacción y cómo se siente la persona en esa interacción. Si siente que me están viendo, que es un superior que me está juzgando, versus si es una persona a quien yo le dirijo, yo le doy órdenes, o está conmigo, o me va a apoyar y no estoy solo, ¿verdad? Entonces, que te valida. Entonces, súper interesante eso, porque me pongo a pensar que me encanta Black Mirror. Me encanta Black Mirror también. Estos dilemas éticos que vamos a tener cuando las personas estén pensando en que los advisors van a ser automatizados, ¿verdad? O dónde hacer qué proyectos viene por un modelo de inteligencia. Entonces, también es eso, que tampoco tenemos que confiarnos en que las personas y la ética de las personas son las que dirigen, sino que una propia persona puede automatizar su propia AI y sentirse no sola y hacer actos de corrupción. Interesante. Sí. Me hace pensar en roles que sí actúan con corrupción, como los tramitadores. Cuando tú contratas a alguien para que te tramite, pero no te querés enterar qué fue realmente lo que hizo para lograrte un documento. La verdad, pues yo nunca he preguntado si pagó algo o si hizo algo. Y ahorita que lo mencionas, dices, bueno, sí. O sea, es una forma en donde tú no sos el responsable. Esa persona está lista para asumir el costo de si los atrapan y tú puedes decir, pues yo no estaba enterada, ¿verdad? Y yo he visto muchos casos así, en donde la persona que es la figura pública o la persona, digamos, visible, pues delegó y, ay, lo siento, yo no estaba enterada de lo que estaba pasando, pero tiene también mucho sentido. Y ese modelo que hablas de los socios, se me hace que encaja muy bien con este caso. Porque justo eran equipo, todos jugaban juntos soft, entre todos echaban la mano, ¿no? Y es una red así como de socios también. Eso también me hace pensar un poco en
si existe este tipo de estructuras y demás, y si una investigación periodística puede sacarla a la luz, tú te pones a pensar, entonces, ¿dónde está la Contraloría, digamos? ¿Dónde está el MP? Es como otra consecuencia del retroceso democrático que venimos viendo en estos últimos años, porque uno diría, si hay un patrón de compras directas que 5 veces más que en los años anteriores, etcétera, pues eso tiene que despertar algún tipo de sospecha o gatillar una investigación o algo así, y no pasa. Y luego la otra es, si hay gente que está dispuesta a hacer este tipo de actos corruptos o este tipo de negocios, que me imagino que algo así lo llamará, ¿qué dice eso de nuestra economía? O sea, en verdad esta es la única forma en que alguien puede pensar que va a salir adelante y lograr la vida de lujos que luego quiere presumir en las redes sociales, o por qué se ven, porque no voy a decir justificarlo pues, pero por qué piensan que eso es una oportunidad válida. ¿Acaso no hay suficientes oportunidades dentro de la economía guatemalteca? Uf, mira, ahí es una gran pregunta, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, siempre ha existido este debate, o no bueno, vamos a ver. Yo encontré el paper más viejo que encontré aquí, que tenía un resumen de todo lo anterior, que en los últimos 20 años del siglo pasado, pues estuve investigando el tema de corrupción y de manera sistémica cómo tiene un efecto en los modelos económicos, ¿verdad? En el crecimiento de un país, por ejemplo, de una economía. Y resumía que hay dos formas de verlo. Una es que la corrupción es ese aceite que hace que los engranajes pues, se muevan más fácilmente y encajen más fácilmente. Y la otra es que la corrupción es arena, que hace que los engranajes se traben. Entonces, ¿cuál de las dos es, verdad? Estas son las dos como que opciones en teoría. Y han hecho muchísimos estudios y dependiendo a quién le preguntas y en qué sistema estás evaluando y qué variables moviste y qué otras dejaste constantes, la respuesta es variada. Pero se tiende a orientar más a que en países con instituciones fuertes, en países donde ya tenés estos contrapesos, ¿verdad? Estas instituciones fiscalizadoras o cuyo rol es auditar el ejercicio de un presupuesto público, pues es más difícil pensar que sirve como aceite la corrupción, porque lo que hace es viola las reglas, viola los procesos ya programados. Entonces lo que han hecho es que hay una forma medio burda de decirlo, pero han institucionalizado la corrupción, ¿verdad? Ajá. Entonces tenés, bueno, mira, si es tu primera incidencia en un crimen, te cuesta esto la multa. La segunda te va a costar diferente porque es la segunda. O la tercera te cuesta diferente. O tal vez si tenés un trámite que querés hacer y lo querés hacer con urgencia, entonces antes, cuando solo había una ventanilla, digamos, con un precio para todo el mundo, todos tenían que hacer cola. Pero el sistema se dio cuenta que esa cola era demasiado tardada para muchas personas y encontraban formas de corromperlo y de saltársela. Entonces dijeron, bueno, hay gente dispuesta a hacerlo. En lugar de que ese dinero se vaya afuera con esos tramitadores, que se vaya por debajo de la mesa, capturemos nosotros. Las instituciones mismas dijeron, bueno, hay un proceso express, te cuesta 10 veces el precio de la ventanilla normal, pero si quieres hacerlo, ahí está. Y vamos a tener personas agilizando ese trámite. Solo te cuesta más dinero. Entonces, eso es una forma en la que institucionalizar los procesos de diferente temporalización, ¿verdad? O que unos son más ágiles, otros menos ágiles. Y así es como te quitas este debate de si es grasita o no, o aceite o no, o si es arena o no. Entonces yo creo que se ha encontrado que funciona más como arena la corrupción, porque o te hace que la máquina funcione un ratito y después se trabe o no crezca o no la puedas mejorar en economías. Esta tecnología funciona para economías que están en crecimiento todavía, o en economías donde ya están las instituciones listas para agilizar el trámite de diferentes personas o para hacer los procesos con diferentes públicos. Entonces solo te traba los trámites ya formales. Entonces al final de cuentas termina siendo arena en ambas instituciones. Una arena a largo plazo, que es la que te prohíbe crecer, y la otra es arena en un sistema que ya está como relojito suizo. Ajá, sí. Entonces esas son las dos corrientes, digamos, en economía de crecimiento y corrupción. Y es que tiene que ver la escala, porque, por ejemplo, esa sanción moral es interesante porque las respuestas en Twitter estuvieron fabulosas y había un bloque, digamos, que tiene que ver con los valores, con la educación, con la moralidad, con la religión, y otra que tiene que ver más con el sistema más amplio. Pero las dos respuestas son correctas, porque cuando tú estás
evaluando a tus pares en un contexto pequeño, ya sea familia, tu comunidad, un pueblo, la sanción moral pesa, porque tú tenés que convivir en esa misma comunidad. Entonces, si tú te saltás la regla que está acordada entre nosotros, la tienes que pagar, porque la grasa de nuestra sociedad depende de que todos sigamos las normas. Entonces, el peso moral sí importa. Pero cuando son sociedades o espacios mucho más grandes, ya no existe, ya no nos estamos observando. Entonces yo ya no sé quién es Rudy, ya no sé quién es Lucy, sino que necesitamos un sistema más amplio que se haga cargo de observarnos y asegurarnos que cumplimos las normas. Y entonces todo este tema, que cuando le decimos ADN, o sea, claro que no es genética, la corrupción, pero es la forma en que muchos de nosotros decimos, es la familia, es tu entorno inmediato. Entonces, si en tu entorno inmediato ya normalizaste aprovecharte de los demás y saltarte las trancas, no vas a tener un respaldo de ningún tipo, porque no te va a importar rendirle cuentas a nadie. O en tu entorno eso está tan justificado, que es la ley del más vivo. Entonces no importa religión, o sea, no importa credo, etcétera. O sea, la religión en sí funciona cuando es consensuada, que esos valores son los valores que nos permiten funcionar como sociedad. Pero más allá de eso, a escalas más grandes, sí se necesita un sistema que se garantice que todos somos tratados por igual, porque no tenemos la capacidad de regularnos entre nosotros, porque ya nos perdimos de vista. Básicamente de eso se trata. Sí, ahí sí hay varias cosas que quisiera expandir. Una es, me regresa a tu ejemplo que dabas al principio, ¿no? Del carro que si atropelló a alguien y se va. O sin irse a ese extremo, digamos, algo tan sencillo como dar vía. O sea, es bien diferente si no usáramos vidrios polarizados y si nos conociéramos más y pedís vía. ¿Quién le va a negar vía a alguien que estás viendo a los ojos, y más si es medio conocido, digamos? Si es alguien de tu barrio o algo así. Naturalmente le vas a dar vía, pero el motivo por el que nadie te da vía cuando estás en el tráfico y encima te tiran el carro y demás es porque no estás viendo a la persona, o sea, tiene sus vidrios polarizados y entonces es un carro más, es una máquina, no es un humano el que va adentro, digamos. Entonces es este hecho de que, lo que tú bien decías, nuestra sociedad ya es muy grande, no se conocen entre todos, qué vergüenza le va a dar a una persona ir a vender con sobreprecio algo si nadie se va a enterar, nadie le va a exigir, nadie sabe quién es, ¿no? Y nadie va a averiguar de dónde salen sus lujos, porque ese es el otro giro de tuerca que tiene esta historia, que ya salió ahí la esposa de uno de ellos a decir que ella no estaba enterada de dónde venía todos estos lujos que vivía y presumía en redes sociales, ¿no? Era así como diciendo, bueno, yo no sabía que esto venía de dinero de la corrupción, yo solo estaba agradecida y gozando de esos lujos. Que es, en este caso, en el ejemplo de inteligencia artificial, el que estaba haciendo las mafias era su delegado, o sea, ella estaba libre, ¿verdad? Alguien más lo estaba haciendo y ella nunca cuestionó. Funciona el modelo re bien, ¿verdad? Y luego otra cosa también que tú me dirás si es como un análisis antropológico o no, o qué tipo de análisis es el hecho de que se premia el fin, digamos. O sea, al final lo que yo quiero es tener mi vida de lujos, ¿no? Darme mis viajes, comprar ropa de alta... ¿Cómo es? No sé cómo se llaman, high fashion o algo así, ajá. Que eso es lo que, o sea, cuando tú ves en el reportaje, eso es lo que están luciendo, ¿no? Cuánto le costó la cartera de diseñador y no sé cuántos. Y entonces eso es el objetivo final. Pero no es una sociedad en la que se premia el proceso de llegar a ese objetivo. Digamos, no es como en otras sociedades que se premia el hecho de que, sí, fue una persona que trabajó duro y que vino de abajo y logró mucho y que con su esfuerzo y demás. O sea, lo que se premia es el resultado final, el lujo, y eso es lo que se admira, y no importa si en el camino para llegar a ese lujo fue un sinvergüenza que le robó al erario público. Pues. Es que hay dos líneas ahí. Una es... ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Y eso se llama en antropología de las religiones preguntas de fin último. O sea, ¿para qué vivís? ¿Para qué vivís tu vida? O sea, ¿qué va a pasar después cuando te morís? Entonces, ¿qué va a pasar después cuando me muera? Si practicas alguna religión, pasa algo en el más allá. Pero inclusive las personas que no creen en el más allá, por ejemplo, en la conservación de la naturaleza, que conozco bastante, su fin último es que el planeta esté más verde que antes, los animales estén más sanos que antes. Entonces, todo tu trabajo va enfocado hacia eso. Y entonces la cartera o las botas o no entra en tu pregunta de fin último. En este caso,
¿cuál es la pregunta de fin último? Probablemente no se la hacen. Y segundo, es una cuestión de satisfacción inmediata, de qué es lo que te importa en este momento. Y es un tema que creo que se pasa al lado de la psicología. O sea, ¿qué estado mental o psicológico tenés que vivir tú en tu familia para que no te importe el largo plazo, sino que te importa la satisfacción inmediata de ciertos lujos y ciertos placeres y ciertos goces? Ajá. Y entonces esa es otra pregunta importante, que muchas de las personas ponían los valores, y por ahí va la cosa, ¿verdad? Si tú necesitas para ser feliz eso, la pregunta hay que hacérsela como más hacia adentro, ¿verdad? Se va a pasar el ramo de la psicología. O sea, es más o menos como pensar que esta gente carece de un hábito de reflexividad, digamos, como que no reflexiona sobre su propia vida, solo está viviendo en su momento, en sus lujos. Es suficiente y el sistema lo permite. O sea, nadie te está valorando porque leas un libro o porque valores algo que no es material. Sí, o porque le dediques todos los días o una vez cada no sé cuánto a reflexionar cuál es mi misión aquí, por qué estoy aquí, por qué tengo un trabajo, cuál es mi rol que desempeño, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con tu alma? O sea, básicamente esa es la pregunta. Las preguntas de fin último es qué pasa en tu alma, ¿verdad? O para qué estás viviendo. Para qué estás viviendo. No se la hacen. Y eso conecta a varias de las respuestas que tienen que ver con el sistema educativo. Por eso me encantó tanto la pregunta, porque los diferentes comentarios tenían que ver en todo este paisaje y todas las respuestas son correctas. Es que también hemos permitido un sistema educativo en donde la reflexión es sancionada. Y entonces no nos sorprenda que esas herramientas no se enseñan. De hecho, con pocas excepciones, creo yo, se castigan, porque entonces un niño o un adolescente que cuestiona el sistema en el que vive incomoda la vida de los adultos. Y es también parte del problema, que no existe, nosotros no valoramos la reflexión, entonces no la enseñamos, no la provocamos, y eso hace que sea totalmente fácil justificar estas acciones, porque no hay un valor en la reflexión, y la pregunta es, de fin último, ¿verdad? ¿Para qué vivimos? ¿Y cómo lo vivimos? Y puedo agregar aquí también que, digamos, en términos de economía, incluso hay unos economistas medio en la esquina del cuarto, ¿verdad? Así alejaditos del resto, que dicen que el costo de la educación es demasiado alto y por eso justifican no ir a un nivel de educación tan detallado, tan personalizado, que invertir en un maestro por un estudiante es demasiado. Y eso estamos de acuerdo, tal vez 1 y 1 está, tal vez, pero el costo de no tener educación, o sea, el costo de oportunidad de no tener un sistema que al final dé una recompensa por el proceso, lo que decías tú, Lucy, de que también no es solamente que las personas se recuerden de la respuesta correcta en el examen, sino que cómo llegaron a ella, que les enseñe a aprender, que les dé las herramientas para investigar, para reconocer que de aquí a 2 años no van a recordarse de la respuesta, pero que van a recordarse de los métodos para poder llegar de nuevo a esa misma respuesta. Y que en realidad la vida es así. O sea, yo cosas que he aprendido que más me han agregado valores, cómo aprender a aprender. Totalmente. Cómo aprender a leer, cómo aprender a discernir diferentes opiniones, a contrastar y comparar, que yo sé que suena como el chiste porque en el colegio era otra vez otra pregunta de compara y contraste. Pero esas habilidades son lo que hace que uno llegue a ciertas conclusiones que a veces son las mismas de hace 10 años y a veces son distintas. Y eso es parte de ese proceso que no se le está dando importancia. El sistema educativo, como tú dices, también es eso. Al final como que pareciera que sí se hacen la pregunta del fin último, pero a corto plazo. El fin último es que yo mañana tenga mi bolsa que tanto quiero, o mis zapatos o mi playera de Messi. O sea, como que el fin último es bien cortoplacista. Entonces no se recompensa. Es parte del sistema educativo, es parte de la recompensa social que tenemos en redes, porque hay un montón de likes y todo el mundo quiere ver nuestros videos de a dónde fuiste y viajaste. Eso se ve un montón en este caso. Y también es bien grotesco eso. Como a toda costa tener redes sociales donde haya likes, donde la gente envidie mi estilo de vida, etc. Así que sí, definitivamente creo que ese hábito reflexivo es algo que le hace falta a esta gente que está dispuesta a... Porque incluso quizá ni siquiera digamos, así como no van a la profundidad de qué es lo que está pasando con este negocio que yo estoy haciendo, ¿verdad?
a quién le iba a llegar esta comida sobrevalorada, qué consecuencias tiene. Así como no se hacen esas grandes preguntas con respecto a ese negocio, pues quizá tampoco se las hacen con respecto a su vida. Y voy a aprovechar para decir también que si quieren hacer como una pausa reflexiva en estas Navidades y esa pausa reflexiva viene acompañada de algún trago o bebida espirituosa como para inspirarse más, no se olviden de tomar, por favor, PariSmart, ¿no? Porque tienen que cuidar su hígado y tienen que poder pensar al día siguiente, ¿no? Yo muchas de mis conversaciones más interesantes sobre estos temas son con un espacio de confianza, entonces entiendo que la bebida es parte de esos espacios para mucha gente. Para inspirar la reflexión. Sí, también para relajarse. Recordemos que la sociedad guatemalteca es muy puritana también y muy hipócrita. Y el alcohol sí, como que relaja a las personas y uno puede escuchar cosas muy interesantes cuando la gente ya tiene un par de copas encima. Claro que eso uno nunca hace investigación cuando la gente está con alcohol. Eso sí es una advertencia para los protocolos de investigación de todas las personas. Nunca usas esa información para fines de investigación, pero anecdóticamente sí podemos darnos cuenta que las personas empiezan a justificarse y empiezan a mostrarnos su razonamiento y cómo llegaron a la conclusión que esto era permitido. Porque el alcohol te baja la guardia, digamos. Ese es uno de los efectos. Sí. Que digamos, esa parte, creo que es el frontal, la corteza frontal, que es la que te censura, te autocensura y te mide, y la prudencia y demás es la que se inhabilita cuando uno está tomando, ¿no? Entonces, por eso es que revelan más de lo necesario. Pero también te iba a preguntar, Ale, acerca de, ahora que hablas de técnicas de investigación y demás, y tú que has investigado la élite económica guatemalteca, esto quiere decir que ahorita esa élite económica se va a estar codeando, o bueno, ya tiene años, me imagino, se va a estar codeando con gente que también ya tiene un estatus económico más alto, pero derivado de la corrupción. ¿Cómo conviven ambos? Digamos, ¿esta es gente que se evita entre sí? ¿O es gente que termina haciendo negocios entre sí? ¿O cómo pueden estas dos clases sociales altas que se derivan de distinto tipo de trabajo estar en un mismo lugar, digamos? Esta pregunta se la hice a una de estas personas que me ha apoyado en varios de los estudios que he hecho, y su respuesta es: el dinero manda. Entonces, manda más el dinero que la clase y la paleta de colores. Es interesante porque si uno observa, sí puede encontrar como esos entramados que se van reconfigurando, y eso quiere decir que aunque socialmente no te vean parrandeando con esta persona, o no le invites a tu casa o a la primera comunión de tus hijos o a lo que sea que puedas invitarlo, no hay una barrera a hacer negocios. Pero también recordemos que los permisos para no seguir las prácticas de todos, o sea, que es la definición de corrupción, digamos, esos permisos siempre han existido. Entonces, lo que pasa es que ahora es más flagrante, es más descarado, como no hay consecuencia de nada, entonces lo vemos por todos lados. Pero ese permiso de no seguir las reglas es un tema de élites en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, antes eran las monarquías y así las élites van reproduciendo, se vuelven excepcionales, tienen ese excepcionalismo de quienes tienen poder. Es un tema que históricamente lo podemos ver en muchas sociedades. Pero sí, esa pregunta la planteé creo que fue como entre la primera y segunda vuelta, cuando estábamos hablando sobre qué pasaba con las élites y el potencial de que ganara Bernardo Arévalo. Y su respuesta fue: es el dinero, o sea, no te perdas el dinero ahora, es el criterio primero para relacionarte. No tal vez ser amigos, pero... Imagínate, eso implica también al narcotráfico, ¿no? Sí. Porque al final los otros que tienen esas grandes cantidades de dinero son los narcos. A mí no se me olvida en la entrevista que le hizo Daniel a Mario Taracena, aquí en este escenario. Aquí estaba sentado Taracena, creo yo. Una de las cosas que él dijo es que el hecho de que las élites económicas hayan abierto la puerta al financiamiento electoral no registrado o ilícito, le abrió las puertas también al narco a hacerlo. O sea, el narco encontró ya la puerta abierta y quizá hubiera sido una puerta que le hubiera costado abrir.
pero pudieron entrar así de fácil porque ya existía esa tradición de apostarle al caballo ganador de parte de las élites económicas en Guatemala. Sí, y el narco tiene muchísimo más dinero. Pero eso, yo creo que es desalentador todo lo que estamos hablando, pero hay ejemplos de cómo con un sistema que sí reordena o reencausa los comportamientos con los castigos y las consecuencias pertinentes se puede enderezar. Y antes de entrar al aire yo les contaba el caso de cómo se logró detener en gran medida la deforestación ilícita en la Reserva de Biosfera Maya. Y era porque en el momento los que estaban allá, que eran taladores ilegales, no había consecuencias. En el momento en que la corrupción y la ilegalidad se vuelven más caro que legalizarse, ven negocio en legalizarse y en adoptar estas nuevas prácticas. Y entonces esa transformación que ocurre con relativa rapidez, si pensamos que es un cambio cultural que empieza por el 99 y que ya para el 2005 la práctica, con muchos fallos y digamos tropiezos, pero ya estandarizada, el conocimiento cultural de qué quería ser legal, si querías aprovechar los recursos naturales de la RBM ya estaba anclada, es media generación, ocurrió muy rápido. Entonces, esa práctica, eso es un ejemplo muy bueno de cuando hay una voluntad política del Estado. Ajá. Existen los mecanismos para que pueda ser legal y que el costo de la legalidad también sea claro, qué me cuesta en cuanto a trámites, quién me va a validar, me van a mandar a hacer más papeleo, no. Cuando las cosas están bien armadas, esa transición ocurre con relativa rapidez. Y entonces sí tenemos ejemplos en Guatemala el clásico de los cepos también, ¿verdad? Cómo aprendimos a estacionarnos y ahora cómo estamos desaprendiendo a estacionarnos. Creo que hay varios ejemplos que dan esperanza en que hay aceleradores de anticorrupción, les diría yo ahora. Ajá. Hay formas de acelerar un regreso a sistemas que son más legales. Y creo que esa institucionalización es exacta la que mencionaba en estos artículos anteriores de encontrar una forma de hacer un proceso legal, consensuado, de bueno, esta es la manera de hacer las cosas bien y va a haber un costo, pero está claro y también hay un beneficio claro que al final es reconocer que las personas necesitan de qué vivir, necesitan algo que producir, necesitan cómo interactuar con otras personas y ser parte de un mercado formal es una incorporación clave para el desarrollo de las personas. Yo tengo una cosa más que tiene que ver con una investigación más que encontré, que tiene que ver con empresas, ¿verdad? El impacto de la corrupción en el desempeño de las empresas. Y es que hubo un artículo también, vamos a ver, este está el 2019 también, que se llama Determinantes de corrupción y los impactos en el desempeño de las empresas. Quienes hicieron los autores de este artículo agarraron la encuesta que está disponible en el Banco Mundial, que es la encuesta mundial sobre para empresas. Son de 147 países distintos, clasificados en países de bajo ingreso, ingreso mediano y alto ingreso, ¿verdad? Guatemala está en el rango medio, solo para que nos ubiquemos. Estamos en el rango medio de ese grupo. Pero en estos 147 países lo que agarraron iban a ver el nivel de corrupción de los países y cómo se tenía impacto en 2 indicadores de estas empresas, en las encuestas que ellos mismos voluntariamente respondieron. Y era indicador de crecimiento en ventas, ¿verdad? Y en exportaciones, ventas generales y exportaciones. Y encontraron una relación, cuando agarraron a todos los países como un gran grupo, una relación pequeñita, pero significativa, estadísticamente significativa, que quiere decir que hay una correlación, ahí, ¿verdad? No es una causalidad, pero es una correlación también, donde a mayor corrupción había mayor crecimiento en estas empresas, ¿verdad? No se les preguntaba en esta encuesta, no se analizó tampoco qué piensan sobre la corrupción, sus posturas y todo eso, porque esa es otra discusión mucho más antropológica, ¿verdad? Pero creo que nos dice una luz de el dinero manda. Al final, si la empresa está creciendo, pues uno hace el trámite que tenga que hacer, ¿verdad? Y uno forma parte de ese sistema si uno logra crecer la empresa. Pero después hicieron un segundo análisis, desagregaron a los países en estos 3 grupos. Los países con ingresos bajos, los ingresos medianos y los ingresos altos. Y esa correlación se rompe y de hecho se revierte en los países de alto ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que los países de bajo ingreso, la corrupción sí parecía ser un trámite que hacían entre los funcionarios o los burócratas, parte del sector público, y las empresas. Y es como, bueno, vos y yo tenemos que ponernos de acuerdo para poder exportar.
y para que esta economía crezca. Al final ganas vos, gano yo y aquí lo que necesito es una firma de que ya hice este trámite, ya cumplí con este requisito, de que ya puedo tener este sello de exportación. Y al final ahí sí en ese caso es ese aceite que ayuda a los engranajes a moverse. Pero eso es en los países de ingresos bajos. Cuando hicieron el análisis con ingresos medianos se rompe, no queda claro, y para ingresos altos es lo opuesto. De hecho, perdón, es para los dos, ingresos medianos, ingresos altos, la corrupción actúa en contra del crecimiento de estas empresas. Entonces, lo que yo saco de ese tipo de investigaciones es que nos dice que también si una élite una élite económica que dirige la producción del país en diferentes sectores, porque son diferentes gremios representados en mesas donde se ponen de acuerdo cuáles serían las políticas de competitividad, las políticas de crecimiento, las políticas de empleo, pues esos grupos tienen que tener claro que si quieren que su país suba hacia un nivel alto de ingresos para la población, tienen que dejar ir esta cultura de corrupción. Porque no existe esa correlación en los países existentes. No hay países que tengan altos niveles de corrupción y altos niveles de crecimiento, a menos que sea esta corrupción institucionalizada, ¿verdad? Entonces, hay que establecer estos procesos y hay que cambiar esta cultura, incluso a la par de estos flujos de dinero. Aunque el dinero mande, hay que hacer que las reglas sean las que reflejen que está haciendo bien las cosas. Y creo que como una de las conclusiones es el fin último de la corrupción, o sea, continuar con este sistema requiere violencia, requiere vulnerar a otros, no ocurre en sí misma. Y tenemos que pensar si eso es el camino que queremos recorrer o el costo el costo de invertir está más en transformar en un sistema en donde se reduzca este tipo de violencias y abusos. Creo que esa es la pregunta, digamos, de reflexión al final de cuentas. No es en sí el acto de corrupción de ahora, ojalá reciban castigo, pero en general es el sistema. Sí, digamos, el tipo de sociedad que querés armar. Lo que me gusta de estas soluciones es que son cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo, que es lo que se sabe que se va a tener control los siguientes 4 años. Sí. Porque si dependiera de la certeza de castigo, la investigación y demás, pues vemos que sería un triste porvenir. Pero gracias a ambos por acompañarme en esta discusión. La verdad es que me gustó el reencuentro y también creo que es importante empezar a tener este tipo de conversaciones porque la corrupción no está desapareciendo y menos ante el retroceso institucional que estamos viviendo y como sociedad tenemos que hacernos estas grandes preguntas de cómo vamos a hacer para erradicar esta cultura de corrupción. Así que gracias a ambos y gracias a ustedes por permitirnos acompañarles una vez más y recuerden seguirnos y si nos permiten acompañarles, pues en estas épocas navideñas pueden revisitar en nuestro canal episodios viejos que no hayan visto. Y ahí es como un regalito cada día. Sí. Y nos tenemos que ver de nuevo. Sí. Las conversaciones son muy amenas con ustedes siempre, así que esperamos continuarlas. Gracias por los artículos. Bueno, gracias. Nos vemos. A la próxima.